Hola a todos, mi nombre es Santiago Rand, soy auxiliar docente de la tercera cátedra de Anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y hoy toca ver conmigo anatomía de superficie del hombro. Bien, para empezar, primero definir qué es lo que estamos estudiando. En este caso se entiende por anatomía de superficie al estudio de la morfología, de la proyección de estructuras profundas sobre la superficie corporal. Esto nos permite sentar las bases anatómicas de la exploración de alguna región determinada y eventualmente localizar alguna estructura puntual. En este caso, las imágenes plantean una comparación entre la superficie corporal de un sujeto masculino y las principales estructuras óseas palpables en la región que nos interesa. Bien, para definir límites de la región, en este caso la región del hombro, utilizaremos reparos anatómicos. Hacia superior, el borde superior de la escápula se une a través de una línea imaginaria con el tercio lateral de la clavícula. Hacia inferior, una línea tangente que pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor. Lateral y anteriormente, los límites invariablemente se extienden hacia la superficie corporal. Medialmente, una línea trazada arbitrariamente que lo separa de la región mamaria, en este caso la región mamaria masculina, y posteriormente se corresponde con la proyección escapular sobre la superficie dorsal del cuerpo. Viendo la región por su cara posterior vemos una serie de salientes musculares y sobre todo un saliente transversal al tacto de mayor consistencia que representa el borde posterior de la espina de la escápula. Por encima de este saliente óseo encontramos otro saliente muscular, ¿sí?, que está representado por las fibras descendentes del músculo trapecio, es la elevación del trapecio, y más próximo a la espina de la escápula, sobre todo generando una pequeña presión, podemos observar al tacto una depresión, que es la fosa supraespinosa que aloja el músculo homónimo. Por debajo encontramos otra serie de salientes, el más superior y lateral de ellos corresponde a las fibras medias y posteriores del músculo deltoides. Vamos a ver que este músculo lo encontramos tanto posterior, anterior y lateralmente en la región y constituye casi por sí solo lo que se denomina como muñón del hombro. Por debajo del deltoides encontramos este otro saliente denominado eminencia infraespinosa, que corresponde a los vientres musculares de los músculos infraespinoso y redondo menor, y por debajo este otro saliente bastante marcado en la mayoría de los sujetos que corresponde al vientre del músculo redondo mayor, y con las fibras más superiores del músculo dorsal ancho forman en esta región lo que se denomina pliegue axilar posterior. En cuanto a las estructuras óseas que podemos marcar, mencionamos al ángulo inferior y al borde medial de la escápula. Estas dos estructuras son sobre todo muy marcadas cuando el sujeto realiza algún tipo de movimiento de rotación medial y eventualmente el ángulo superomedial. No podemos dejar de mencionar algo que ya hemos dicho anteriormente, que es este saliente transversal que corresponde a el borde posterior de la espina de la escápula. Fíjense que es una estructura ancha y vasta, no es para nada un borde acusado o filoso, sino que tranquilamente podemos atribuirle una vertiente superior y una vertiente inferior, y se continúa lateralmente con un saliente de mayor superficie que es la cara superior del acromion, ¿sí? A la espina de la escápula podemos analizarla a través de dos vertientes, una vertiente superior que se continúa con la vertiente medial o borde medial del acromion, ¿sí? Si seguimos entonces la vertiente superior, llegamos hasta el borde medial del acromion, hasta cierto punto en el cual nuestro dedo se va a encontrar con una saliente ósea que no es otra cosa que la convexidad posterior del borde posterior del extremo lateral de la clavícula. Bien, en cambio, si exploramos la espina por su vertiente inferior, arribaremos al borde lateral del acromion. El borde lateral del acromion posee un saliente bastante marcado que se denomina ángulo posterior del acromion, ¿sí? Es palpable al tacto y muy fácilmente detectable. Si seguimos hacia anterior vamos a encontrar otro saliente un poco menos marcado pero aún así palpable igual, que es el ángulo anterior del acromion, ¿sí? Siguiendo una exploración hacia medial vamos a ver que caemos en una indentadura, ¿sí? Y luego nos topamos con otra eminencia ósea que no es otra cosa de vuelta que el extremo lateral de la clavícula, esta vez por su borde anterior. La indentación obviamente corresponde al extremo anterior de la articulación acromioclavicular, es decir, la articulación acromioclavicular es explorable tranquilamente desde la superficie corporal. Bien, viendo la región por su cara anterior, de vuelta encontramos una serie de salientes musculares y óseos. El saliente óseo limitante hacia superior es la clavícula. Ya hemos mencionado que
Topográficamente solamente nos interesa el extremo lateral, pero no dejen de prestar atención a que la clavícula es palpable superficialmente en toda su extensión. Recuerden que, siguiendo su borde anterior, es convexo hacia anterior medialmente y cóncavo hacia anterior lateralmente. Debajo de la clavícula encontramos dos elevaciones musculares bastante prominentes. Una, la más lateral, corresponde a las fibras, en este caso anteriores y medias del deltoides, que como hemos visto forma la mayor parte del muñón del hombro. La otra prominencia muscular corresponde a las fibras de la cabeza clavicular y esternocostal del músculo pectoral mayor. Y por su borde inferior, además de darle límite a la región del hombro como vimos, forma otro pliegue que se denomina pliegue axilar anterior. Ahora fíjense que entre las fibras más mediales del deltoides y las fibras más laterales de la cabeza clavicular del pectoral queda un espacio, ¿sí?, limitado superiormente por la clavícula, que se denomina fosa deltopectoral o triángulo deltopectoral. ¿Sí? Este triángulo contiene elementos vasculares y nerviosos, entre los cuales, por ejemplo, podemos mencionar a la vena cefálica, como se ve en la imagen de la izquierda, ¿sí?, que en este triángulo se hace profunda. Ahora, el triángulo deltopectoral es palpable, ¿sí? De hecho, se puede acentuar si hacemos flexión horizontal de la articulación del hombro, es palpable, y en su profundidad y sobre todo en su margen lateral vamos a encontrar un saliente óseo palpable, a veces doloroso al tacto, ¿sí?, que no es otra cosa que la apófisis coracoides, el vértice de la apófisis coracoides. Bien, se localiza aproximadamente a 1 centímetro por debajo del borde inferior de la clavícula. Es explorable en toda su extensión. Fíjense, y si la exploramos desde medial hacia lateral, ¿sí?, encontramos su vértice y luego caemos en una depresión, ¿sí? Esa depresión lateralmente al vértice de la apófisis coracoides, por proyección obviamente, corresponde a la interlínea articular glenohumeral, ¿sí? Si seguimos explorando más lateralmente, vamos a encontrar otro saliente óseo, ¿sí?, que corresponde no a otra cosa sino al tubérculo menor del húmero, ¿sí? Esta imagen tal vez explica un poco mejor. La apófisis coracoides que exploramos a través del triángulo deltopectoral, caemos en la indentación que corresponde por proyección a la interlínea articular glenohumeral, limitada lateralmente por la elevación del tubérculo menor del húmero, ¿sí? A partir de esta posición, si el sujeto realiza movimientos de rotación medio-lateral, es posible observar también, limitando lateralmente a la elevación del tubérculo menor del húmero, otra pequeña indentación que corresponde al surco intertubercular. Bien. Bueno, ya para finalizar, simplemente recordarles que la región del hombro vista desde inferior tiene forma de depresión, fosa o hueco, ¿sí?, que corresponde a el hueco axilar, limitado hacia anterior por los pliegues que hemos visto ya, axilar anterior y hacia posterior el axilar posterior, y medialmente confina con la parrilla costal, en la cual en algunos sujetos es posible visualizar las lengüetas de inserción del músculo serrato mayor. Muchas gracias por la atención. Ante cualquier duda, no duden en consultar en el foro del turno.